Muy buenos días, hermanos. Nuevamente gozoso en el Señor de poder entregar la palabra de Dios. Los calores arrecian nuestro país, ya están causando daño, pero aquí nos mantenemos firmes nosotros, los hijos de Dios, pidiendo por esta nación, para que Dios tenga misericordia de este país y podamos seguir siendo luz para el mundo. Si no recuerdan o recuerdan el primer día de este año, el 1 de enero pasado, iniciamos esta prédica del profeta Jonás, prédica especial de verano, ya le llamo yo, dejando en pausa el tema de los romanos. Quise tocar este tema por un llamado del Señor que me movió a orientarme a este libro, a buscar en este libro los mensajes que tiene ahí entre medio de líneas. Hay varias enseñanzas que dejó el profeta Jonás. Bueno, en fondo, nuestro Dios dejó esos mensajes por medio del profeta Jonás para que nosotros aprendamos de ellos y lo hagamos vivo en nuestra vida. Un poquito recapitulando la vez anterior, si recuerdan capítulo 1 y 2 que revisamos, vemos al profeta Jonás, que era profeta de Israel, nombrado por Dios. La historia que sale descrita en este libro de Jonás es una historia real. El profeta Jonás, hay evidencias en la Biblia y en la historia de la existencia del profeta Jonás. Nuestro mismo Señor Jesucristo lo cita en el Nuevo Testamento, haciendo alusión a la señal de Jonás de las 3 días y 3 noches bajo tierra, o en este caso Jonás en el vientre del pez. Y vemos como iniciando el capítulo, nuestro Dios encomienda una gran tarea al profeta Jonás, que era ir a la ciudad de Nínive a predicarles un mensaje. Y nuestro obediente Jonás no encuentra nada mejor que arrancar de Dios y buscar su propio destino, creyendo que él podía mandarse solo y arrancar de Dios, y creyendo que podía pasar desapercibido de la visión de Dios, de que él podía a lo mejor arrancarse y que Dios no lo viera. Pero lamentablemente para Jonás, Dios tiene visión sobre todo y sobre todos, y puede ver incluso hasta el interior de nuestros corazones. Y vimos cómo este Jonás, que cambió rumbo arrancando hacia otro lado, empezó a pasar una serie de peripecias que le empezaban a afectar no tan solo a él, sino a quienes le rodeaban. Si recuerdan, se subió a un barco con destino a otro lugar donde no tenía que ir, y los marineros que lo acompañaban empezaron a sufrir por culpa de una tempestad que cayó, que mandó Dios sobre el mar. Y vemos cómo, tal cual Jonás y otros hombres en la Biblia son llamados por Dios a obedecerles, se le entrega una encomienda específica, un mandato, y en la primera instancia rehuyen o intentan arrancar o no aceptar la voluntad de Dios. Es la dureza que tiene nuestro corazón como hombres, que tenemos esa tendencia a no obedecer, incluso a arrancar de Dios, a no hacerle caso a su sabio consejo. Pero, como pueden ver, después de pasar la prueba, Jonás cayó al mar, o fue arrojado al mar, se lo tragó este pez, y vemos cómo desde el interior de este pez, ya perdiendo todo, no teniendo nada más que aferrarse a Dios en ese instante, desde el interior del pez eleva una oración, la que está en el capítulo 2, donde Jonás, ya con el corazón un poquito más arrepentido, más dócil, empieza a clamar a Dios pidiendo por su vida, pidiendo por la restauración y para que lo perdonara. Dios, en su sabiduría, viendo ese corazón arrepentido, vemos que lo entiende, lo restaura, y vemos como este pez entrega a Jonás en tierra de nuevo para que vuelva a cumplir su misión. Bueno, y iniciando ahora capítulo 3 y 4, que son 4 capítulos de este libro, vemos como en el capítulo 3 ya ahora Jonás vuelve a su misión,
esta vez un poquito más obediente, con corazón más dispuesto. Y dice ahí en el número 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Vemos nuevamente la misericordia de Dios, pese a que Jonás fue desobediente, que hizo su propia voluntad, que arrancó de Dios, que no quiso hacer la voluntad de Dios. Ahora tiene una segunda oportunidad y vemos como ahora Jonás sí, con un corazón más dispuesto, va a cumplir esta misión. Y dice ahí, el número 3 dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Si también recuerdan, la vez anterior mencionamos que esa ciudad de Nínive es una ciudad muy antigua, fundada desde el periodo de Nimrod, muy iniciada la Biblia, y vemos también que esta ciudad está ubicada a las orillas del río Tigris y era una ciudad enorme, muy grande. Aquí dice 3 días de camino, o sea, tenía que haber sido bastante grande una ciudad, unos 100 kilómetros de ancho quizás para recorrerla en 3 días. Pero siendo aún grande, Jonás fue en ella y empezó a proclamar lo que Dios le dijo. Dice ahí, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad y camino de un día predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Si se fijan bien, el mensaje que Dios le dio a Jonás no eran arrepiéntanse, den pie atrás a lo mal que están haciendo, sino es un mensaje directo del juicio que viene y dice, en 40 días esta ciudad será destruida. Si podemos ver en la palabra de Dios, hay otras instancias en que esto volvió a pasar. En la época de Noé, en la época de Sodoma y Gomorra, también hubo la misma advertencia. Sin embargo, aquí los que estaban presentes en esa ciudad escucharon el mensaje y vamos a ver más adelante que se arrepintieron y dieron pie atrás de lo que estaban haciendo, de la maldad que estaban haciendo. No así como sucedió en Sodoma y Gomorra, no así como sucedió en la época de Noé, que Dios anunció su juicio y como nadie quiso escuchar, nadie quiso obedecer, Dios derramó su juicio sobre aquellos hombres. Otra cosa también que habíamos comentado en el contexto histórico que se encontraban en la época de Jonás era que la ciudad de Nínive, que pertenecía al reino asirio, era enemigo de Israel. No eran muy buenos vecinos. De hecho, vivían en permanente conflicto y los asirios hostigaban bastante al pueblo de Israel. Era uno de los motivos por los cuales el profeta Jonás se resistió quizá a ir a predicarles, porque tenía que ir a predicarles a sus enemigos, a aquellos a quienes estaban en contra de él. Quizá podrían haberle hecho daño o quizá podrían haberle causado la muerte al presentarse en la ciudad de ellos. Pero Dios proveyó todas las herramientas y lo suficiente para que Jonás fuera a esa ciudad, fuera a la ciudad de sus enemigos y pudiera predicarle a sus enemigos. Una de las cosas que a nosotros siempre nos cuesta hacer era cuando nosotros tenemos a alguien a quien consideramos como algún enemigo, alguien que se opone a nosotros, alguien que nos causa daño en nuestro ser o en nuestra vida, es estar preocupados por ellos en el sentido de amarles, así como la Biblia dice que debemos amar a nuestros enemigos. Por lo general nos cuesta a aquel que se opone a nosotros o a aquel que nos ha causado algún daño en nuestra vida, nos cuesta orar por él, nos cuesta pedir por la salvación de ellos, nos cuesta acercarnos a ellos y a decirles arrepiéntanse, hay un Dios todopoderoso que tiene misericordia de ustedes y ustedes están haciendo daño a un hijo de Dios, retrocedan, no sigan por ese camino porque será un camino de muerte, será un camino de destrucción. Muchas veces nos pasa y
creo que nuestro Dios, la Biblia entera nos muestra que debemos amar a nuestros enemigos. Si bien muchos de ellos quizás nunca den pie atrás, nunca cedan en este afán de hacernos daño, pero en nuestro corazón no debe existir ese rencor, ese resentimiento contra aquel que nos hace daño. La Biblia nos llama a que seamos amorosos, que seamos pacientes con ellos, que los encomendemos en las manos de Dios, que no nos dejemos, irse y morir, porque, por ejemplo, si Jonás nunca hubiera obedecido, a lo mejor Nínive hubiera sido destruida. Y toda esa ciudad que Dios tenía en sus planes salvarla, a lo mejor no habrían podido recibir este mensaje. Qué mal sería que alguno de aquellos que sean nuestros enemigos quizás se pierdan porque nosotros no llegamos a tiempo con la palabra, no llegamos a tiempo con el mensaje o no fuimos pacientes con ellos para quizás orar por ellos o pedir por ellos. Dios nos pide que seamos pacientes, que seamos amorosos, que estemos pendientes de ellos, que los pongamos en la mano del Señor. Bueno, pero aquí Jonás dejó atrás todo ese resentimiento, fue a Nínive, les predicó este mensaje que en 40 días esta ciudad será destruida. Así nomás. ¿Y qué pasó con Nínive? ¿Qué pasó con los habitantes? En el 5 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Me llama la atención de que ya en 2 ocasiones en que Jonás ha intervenido de buena manera, el mensaje que dio Jonás fue de bendición para quienes lo oyeron. Si recuerdan la vez anterior, cuando estaba Jonás en el barco con los marineros en la tormenta y le preguntaron a Jonás: ¿y tú quién eres? ¿De dónde vienes? Y dijo: yo soy hebreo, soy del pueblo de Israel, soy un hijo de Dios, del único Dios viviente que existe, creador de los cielos, de la tierra y de todo. Y si recuerdan, los marineros creyeron en Dios, creyeron en el único sabio Dios, en el Dios de Israel, y se arrepintieron y dejaron de pedir a otros dioses paganos y se enfocaron en el único sabio Dios y solamente a Él empezaron a pedir, a Él empezaron a invocar. Esa fue la primera ocasión. Y esta segunda ocasión, cuando Jonás tuvo su primera intervención en esta ciudad de Nínive, proclamó este mensaje de Dios y dice ahí que los hombres de Nínive creyeron a Dios. Proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Siempre me ha llamado esta atención este vestirse de cilicio que se usa bastante en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo. Y bueno, para los que no saben, vestirse silicio, el silicio y las cenizas, cuando también alguien hace duelo, dice, se usaron en tiempos del Antiguo Testamento como símbolo de degradación, duelo y o arrepentimiento. Alguien que deseara mostrar un corazón arrepentido a menudo se vestía de cilicio, se sentaría sobre cenizas y colocaría cenizas en la parte superior de su cabeza. El cilicio era un material áspero, generalmente hecho de pelo de cabra negra, haciendo algo incómodo el llevar esa prenda. Y las cenizas significaban desolación y ruina. ¿Se han fijado que varias veces dice, se vistió de cilicio y hizo duelo, hizo arrepentimiento? Bueno, este pueblo de Nínive, una vez que escuchó este mensaje, sabiendo que venía un juicio del único sabio Dios, entendieron, cambiaron su corazón y se arrepintieron. Y empezaron a buscar arrepentimiento. Para que, sin saberlo, sin saber que podrían tener el perdón, tenían una esperanza de poder tener el perdón de Dios. Y dice ahí en el 7, en el 6, antes de pasar al 7, dice el 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Como pueden ver, el profeta Jonás empezó desde abajo, por decirlo de una manera, desde las
pueblo mismo desde las calles de Nínive a proclamar su mensaje. Este mensaje se empezó a difundir dentro de la ciudad hasta que llegó al principal de todos, al rey de Nínive. Uno podría pensar que el rey a lo mejor estaría, como estaba en otra instancia, con una guardia, quizás con más seguridad. Podría haber dicho, no, a mí no me va a pasar nada, así que no voy a hacer nada, voy a seguir con lo que estoy haciendo. Pero, por el contrario, el rey también adoptó esta actitud. También entendió que si venía un juicio, ese juicio iba a ser por parejo para todos. Y se arrepintió, dice, se levantó de su silla, se despojó de su vestido, también se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. O sea, demostró su arrepentimiento en forma externa. Una de las cosas que debemos entender, o que nosotros los cristianos lo sabemos, pero acá estamos hablando de una ciudad y un pueblo pagano que no creía ni conocía a Dios, al Dios verdadero. De que la voluntad de Dios es no castigar al mundo, no es destruir al hombre ni al mundo. La voluntad de Dios es que el hombre se salve y vuelva en arrepentimiento a Dios. En el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículos 10 y 11, dice claramente cuál es esta voluntad. Dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles pues, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío en su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Eso es como pregunta, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? La voluntad de Dios es que el hombre venga a salvación. Cuando Dios mandó este mensaje a Nínive, que esta ciudad será destruida, y le puso un contador de tiempo, dice, en 40 días esta ciudad desaparecerá. Y de seguro en esa época ellos conocían lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Entendían que el juicio de Dios es algo que está muy por sobre nosotros y que si Dios un día decide destruir una ciudad, lo puede hacer sin problema, porque Él tiene el poder para hacerlo. Pero Dios no quiere destruir al hombre, Dios no quiere destruir ciudades. Dios lo que quiere es que el hombre se vuelva de sus malos caminos, busque a Dios, se arrepienta de sus pecados y lo busque para reconciliarse con Él y vivir con Él, junto a Él. Obviamente, obedecer a su voluntad y vivir junto a nuestro Dios. Qué bueno que Nínive, o esta ciudad de Nínive en ese periodo, entendió. Y aquí, por lo que dice la palabra, la ciudad entera se arrepintió. Desde el rey hasta el último, el más pequeño, dice ahí. Desde el mayor hasta el menor de ellos. Todos se arrepintieron, se vistieron de cilicio, como dice, se pusieron esta ropa desagradable que representa arrepentimiento y se arrepintieron en el fondo de su corazón. Y dice ahí en el 7, siguiendo con el versículo que sigue, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé aliento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Clarito, quedó clarito este rey. Ahora elevó una ordenanza diciendo, ahora todos arrepiéntanse y clamen a Dios fuertemente. Pidan a Dios que nos perdone, pidan a Dios que no destruya esta ciudad, que nos dé otra oportunidad. Y dice ahí el 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y
¿Se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Lo hice como pregunta. O sea, ellos no sabían si Dios iba o no a proceder con su juicio. Solamente les quedaba aferrarse a Él, arrepentirse y clamar al Dios que les proclamó Jonás, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al único sabio Dios, al que nosotros hoy día le damos gloria y honra, a ese mismo Dios. No hay ningún otro. El único sabio Dios que creó este planeta, creó este universo, creó todas las cosas, que nos dio vida y ahora nos da salvación y nos da la posibilidad de arrepentirnos y estar junto a Él. Y en el 10, para ir terminando el capítulo 3, dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pasaron los 40 días, me supongo yo, y no pasó nada. Era porque se habían arrepentido realmente en su corazón del mal que estaban haciendo. Ahí, si recuerdan, en el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesucristo hace alusión a Jonás y a este evento que sucedió, dice en Mateo 12:41: y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. El mismo Señor Jesucristo ahora da testimonio de que esa ciudad se arrepintió de verdad, se volvió a Dios, dejó el mal camino que estaban siguiendo, y ahora dice, aquí el Señor Jesucristo está predicando a escribas y fariseos, diciéndole que ustedes son ahora la mala generación, ustedes ahora están yendo en contra de la voluntad de Dios. Fíjense que aquellos tiempo atrás que la ciudad de Nínive se arrepintieron, los condenarán a ustedes, porque ellos sí se arrepintieron de verdad. Bueno, ahí con eso cerramos el capítulo 3, donde vemos que ahora Nínive se arrepintió, Jonás cumplió esta misión que le había encomendado Dios, que fue efectiva, que Jonás, cumpliendo con la buena voluntad de Dios, tuvo un buen resultado, fue de bendición para otros. ¿Recuerdan al principio cuando Jonás no obedeció? Fue por culpa de él, muchos otros fueron afectados, que eran los marineros que estaban en el barco, que podrían haber perecido junto con Jonás. Por la desobediencia, muchos fueron afectados. Ahora, por la obediencia de Jonás, muchos fueron bendecidos. La actitud, la acción que hagamos nosotros, los hijos de Dios, delante de Dios, afecta a otros. Y podemos nosotros, con nuestra obediencia, ser de bendición o de maldición para otros. Que siempre Dios nos pille siendo fieles, obedientes a su voluntad, que no andemos arrancándonos como Jonás, porque muchas veces cuando andamos arrancando de su voluntad, pasamos a llevar a otros y estamos afectando a otros. Bueno, y pasando al capítulo 4, ahora vamos a ver que Dios trata con Jonás, trata con Nínive, o con el resto del mundo, por decirlo de una manera, pero en cada uno hay algo malo que debe ser corregido. Primeramente, Jonás desobedeció a una orden de Dios, la cual lo envió al fondo del mar en un pez. Se arrepintió Jonás, volvió, hizo el bien y se arregló la situación que había hecho mal. Luego Nínive trató con Nínive. Nínive estaba siguiendo un mal camino como ciudad, como pueblo. Le envió a alguien a predicarles, en este caso Jonás, y se arrepintieron. Pero ahora Jonás tiene algo en su corazón que no está bien, que está mal y que debe ser corregido también. Y ahí en el 4 dice, el enojo de Jonás, dice: pero Jonás
se apesadumbró en extremo y se enojó. Y uno podría decir, ¿y por qué? Nosotros aquí cuando vemos un alma que se convierte a Cristo, nos llenamos de gozo y nos alegra el corazón ver que alguien dice sí al Señor Jesucristo. Nosotros nos alegramos, a usted no sé si le pasa, a mí me llena de gozo ver que alguien, cuando estamos bautizando aquí, dicen sí, yo sigo a mi Señor Jesucristo, Él es mi Señor y mi Salvador. ¿No le llena el gozo el corazón? Amén, ¿cierto? A todos nos alegra el gozo ver a alguien que algún día está en pecado, hoy día está en salvación. Alguien que un día negaba a Dios, hoy adora y alaba a Dios. Pero aquí vemos que Jonás, extrañamente, ahora se enojó y se apesadumbró. Viendo que una ciudad entera se convirtió, yo creo que estaríamos felices si a nosotros nos envían a Valparaíso, a Iquique, a Punta Arenas a predicar la palabra de Dios y ver que esa ciudad se convierte. No estaríamos gozosos en el corazón diciendo gracias Señor, cumplí la tarea y ahora gracias a mi obediencia ahora una ciudad fue bendecida. Pero aquí Jonás está enojado y apesadumbrado. ¿Y qué es lo que dice Jonás? ¿Qué es lo que sale de su corazón? Dice ahí, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra, antes de partir? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios, clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Qué pasaba con Jonás? ¿Por qué ahora tiene su corazón triste? ¿Por qué no se goza al ver a esta ciudad convertida a Dios? Lo que hay en el corazón de Jonás es que, así como el pueblo asirio era enemigo de Israel, para Jonás era inconcebible quizás el que la salvación era para Israel. Israel es el pueblo elegido de Dios. Y no entendía que el resto del mundo también podía hacerlo. Jonás quería todo para sí, o todo para Israel. Pero Dios llama a salvación a todo hombre, sea de Israel, sea griego, sea chileno, sea argentino, brasileño, sea de cualquier país del mundo. Dios ama a todos los hombres y para todos ha extendido su mano para salvación. La diferencia está en que nosotros aceptemos la mano de Dios y nos encomendemos a Él. Gran parte del mundo no lo está haciendo. Detestan a Dios, niegan a Dios, rechazan a Dios, rechazan el Evangelio, rechazan la mano de Dios. Los que hemos dado el camino, el primer paso en la fe, los que ya estamos dentro de la iglesia, hoy estamos encomendados, a igual que Jonás, también a ir a predicarles a aquellos que no conocen a Dios, a aquellos que están en contra de Dios incluso. Aquí Jonás parece que solamente quería la salvación para sí nomás, para el pueblo de Israel y para él, pero no quería ver a otros salvándose igual que él. Dice ahí, tan grande es el enojo de Jonás, que ahí en el versículo 3 dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Tal era la soberbia, el enojo, el rencor que tenía Jonás, que prefería morir a que seguir con esa sensación, con esa pesar en su corazón. Qué mal había en su corazón que no quería la salvación para otros. Y Jehová le dijo, ahora respondiéndole, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Porque estaba ahí enojadísimo, estaba así como, todo enojado yo, como dicen los niños cuando se enojan y se enfurecen y no, estoy enojado, así está amurrado, enojadísimo. Pero Dios le dice, ¿haces bien en enojarte? Y vemos ahí un silencio que Jonás no es capaz de responder, porque sabe en su corazón que está equivocado.
No es bueno ese enojo, no es bueno ese rencor. Esos son frutos de la carne, frutos, como la semana pasada nos recordaba el hermano Misael, de los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu, los frutos de Dios, los que son los que abundan en Dios y que Dios quiere que abunden en nosotros: amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Estos frutos, enojo, ira, son de la carne y nos llevan a la destrucción, nos llevan a la maldición, nos llevan a la muerte. No son de Dios, son de la carne, son de Satanás, que es el quien promueve que abunden esos frutos negativos en nosotros. Dios quiere que abunden los frutos positivos, los frutos buenos, los frutos de Dios en nosotros. Pero el amigo Jonás sigue enojado. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad e hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía con la ciudad. Y se fue afuera de la ciudad desde lejos para contemplar quizá el espectáculo de la destrucción de Nínive, para no perdérselo. Porque quizá eso es lo que quería en su corazón Jonás. Se sentó ahí cómodamente en un palco a ver cómo quizá Nínive podía ser destruida. Pero Dios, como es grande misericordia, lo hizo esperar un buen rato ahí. Se quedó harto rato esperando y preparó Jehová una calabacera. Incluso ahí Dios le ayudó, lo puso más cómodo. Preparó Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pensando Jonás que esta plantita me la mandó Dios para que yo esté aquí cómodo, tranquilo, viendo cómo se destruye Nínive. Pero quizá un poquito tratando de zamarrear a Jonás para que se diera cuenta de lo mal que estaba haciendo. Dice ahí: pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y se fue la calabacera. Y yo me imagino que en esa parte del planeta que por lo general muestran que es media desértica, y me imagino que los calores son tan intensos como el verano de acá, exponerse al sol todo un día quizás de afectar bastante. Y Dios, para mejorarle un poquito el ambiente, dice: y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor para mí es la muerte que la vida. Y vemos que Jonás en su corazón sigue con esa malestar, con esa mal proceder de su corazón. No reacciona, no recapacita, todavía no entiende que la voluntad de Dios es otra. Y vemos aquí nuevamente que Jonás, otra vez herido o afectado por la naturaleza, nuevamente está en una instancia en que ya está al borde de la vida, porque quedarse a la luz del sol en forma permanente causa un daño que podría llevar hasta la muerte. Deshidratación, quemarse la piel, insolarse. Y aquí dice: se desmayaba, o sea, deseaba la muerte. Estaba al borde de la muerte. Digo nuevamente porque la primera instancia, cuando Jonás estuvo en el mar y en el vientre del pez, estaba en manos de Dios el que se salvara o no. Jonás ya no podía hacer nada más por salvarse. Y ahora, de nuevo, Jonás estaba ahí en el desierto, quizás sin alimento, sin agua, expuesto al sol, nuevamente al borde de la vida, de terminar con su vida, y quizás anhelando terminar con su vida. ¿Por qué? Por ¿cómo decirlo? Por esta sensación o este malestar, este pensamiento que tiene de odio quizás hacia Nínive, hacia esta ciudad que se estaba salvando. Entonces dice en el 9,
Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Sigue con esa actitud. Y dijo Jehová, ahora para que recapacite un poquito más: ¿tuviste tú lástima por la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? En espacio de una noche nació, y en espacio de otra pereció. Esta calabacera la mandó Dios para que fuera de bendición y cuidara o protegiera a Jonás de estar ahí expuesto al desierto, pero la quitó, y al quitarla se acabó la bendición. Ya no, digamos, su cuerpo ya no estaba protegido del sol, ahora nuevamente estaba expuesto. ¿No tuviste tú lástima por esta calabacera? Porque yo la mandé, porque incluso la calabacera fue más obediente que Jonás. La calabacera creció y protegió a Jonás, pero en algún instante la calabacera fue quitada por el Señor y no es más probable que haya muerto, pero la calabacera cumplió su objetivo de proteger por un instante a Jonás para ver si recapacitaba. Y ahí nuestro Señor o nuestro Dios, haciendo el nexo, le pide ahora: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? La voluntad de Dios es soberana por sobre todas las cosas. Si Él dice que un día haya calabacera, habrá calabacera. Si un día o una noche dice que no habrá más calabacera, no hay más calabacera. Si un día dice que Nínive tiene una oportunidad más de arrepentirse de su mal camino y le enviara a un profeta a predicarles, la voluntad de Dios hará sí o sí. No es nuestra voluntad la que está sobre la de Dios, es la voluntad de Dios la que está sobre nosotros. Y nosotros no nos queda más que obedecer, ser fieles a Dios o perecer. Quizás como muchos lo hagan, que no quieran reconocer a Dios. El libro termina así como medio abrupto en este versículo. Quizá uno esperaría que hubiera un desenlace, algún final feliz, que dijera: y Jonás se arrepintió y reconoció. El libro queda ahí, pero nos queda la enseñanza de que la voluntad de Dios está por sobre nosotros. Pero Dios, en su voluntad, que no es caprichosa, sino que es de bondad y de amor, procura que el hombre alcance salvación. Muchas veces quizás recibamos cosas que nos afecten, que nos hagan mal, pero como dice la palabra, todas las cosas para el hombre que son de Dios vienen a bien. A veces las cosas malas que nos pasan quizás son para volvernos al buen camino, porque nos estábamos desviando. O muchas veces nuestra vida está llena de bendiciones y en algún instante nuestro corazón que se desvía pueda ser corregido, pero para poder ser corregido tiene que Dios intervenir en nuestra vida y corregirnos. Estaba tratando de hacer un paralelo de esto que tiene Jonás en su corazón. Tiendo a mezclar los nombres con J. Jonás en su corazón, que no quiere ver al que está arrepintiéndose allá en Nínive, no quiere reconocerlo como tal. Y justamente en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo hace alusión, no sé si recuerdan, el hijo pródigo, cuando está ahí en Lucas 15, del 11 al 32. En el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Hay tres protagonistas. Tenemos al pródigo, al hijo, tenemos un padre, un hijo mayor y un hijo menor. El padre, que tiene abundancia de bienes,
su hijo menor le pide su parte de la herencia para ir a malgastarla al mundo, pero una vez que la malgasta vuelve arrepentido a los pies de su padre pidiéndole perdón y buscando que lo perdone y que lo acepte en su hogar. Pero si recuerdan, el hijo mayor, cuando ve que vuelve el otro que malgastó su vida, ve que su padre gasta o hace una gran fiesta para recibir a su hijo, le pone las mejores vestimentas, los mejores anillos y trae lo mejor de sí para celebrar la salvación de su hijo. El hijo mayor dice, está igual de enojado que Jonás. Está de la misma manera que estaba Jonás ahí afuera de Nínive esperando que algo malo le pasara a Nínive. El hijo le pregunta a su padre, o le dice, entonces le dijo, hijo, el padre le dice al hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Este padre que en algún instante había dado por muerto a su hijo porque estaba perdido en el mundo y no sabía si podía volver, hoy o en este episodio lo ve vivo de nuevo. Lo ve vivo porque vuelve con un corazón arrepentido, con un corazón cambiado. Y el padre es capaz de ver esta salvación o este cambio en el hijo suyo y se alegra grandemente en su corazón. Pero este hermano mayor, que ve quizás solo material y no ve lo que hay en el corazón, lo ve como algo malo. Lo ve como que el otro que despilfarró su vida tanto tiempo, hoy viene y se arrepiente y lo aceptamos así. Fíjense que de seguro habrán muchos que cuando esté por acabarse los tiempos, cuando vean que el mundo se va a destruir, quizás busquen a Dios y se arrepientan en ese instante. Y tendrán quizás minutos o segundos para decir y clamar a Dios, Dios, me arrepiento y clamo. Así como lo hizo Nínive, así como lo hizo el hijo pródigo. El tiempo que queda es poco. Lo dice la palabra. Nos queda poco tiempo para que este mundo se arrepienta. Nuestro Señor dice que esta tierra, este planeta no durará para siempre, así como está. Vendrá un juicio donde Dios acabará con este planeta. No sé si son 40 días, como lo dijo con Jonás, no sé si serán 2 años, 10 años, no lo sabemos, solamente Dios Padre lo sabe, pero sabemos que queda poco. Y a los que están aún en este planeta y no conocen a Dios y están así como Nínive o están así como este hijo pródigo, les queda poquito tiempo para arrepentirse. Así como Jonás fue enviado a predicarles, a nosotros también se nos envió a hacer lo mismo, a predicarles al mundo. Queda muy poco tiempo para predicar. Quizás el tiempo que queda para predicar, muchos no alcanzarán a convertirse o quedarán quizás con algo en su corazón para que un día cuando Dios se apiade de ellos, sí se conviertan. Pero que no se nos escape el tiempo, que no se nos vaya sin cumplir la buena voluntad de Dios. Que no le pase al mundo que queda aquí como quizás le habría pasado a Nínive. Y cuando ese mundo se empieza a convertir, cuando esas almas empiezan a caminar con Dios, que se alegre nuestro corazón, porque el Dios que está en los cielos, o en los cielos hay fiesta cuando alguien se convierte y vuelve su corazón a Dios, que nuestro gozo también sea el mismo de Dios, que el gozo de Dios sea nuestro también. Cuando cada uno de estos que estén dando el paso de fe se convierta, nosotros también nos alegremos. Y no hagamos como este hijo mayor del padre, que con rencor quizás miraba al que está al frente.
hay harta enseñanza aquí mezcladas unas con otras y vemos como con una parte de la palabra yo la presento al lado de la otra y vemos cómo se completa la palabra de Dios y vemos cómo se puede apreciar la voluntad de Dios para el hombre. No sabemos aquí históricamente si Jonás recapacitó o se arrepintió. Yo creo que sí, porque siendo hijo de Dios tiene que haberse arrepentido en el buen instante. Pero nos deja grandes enseñanzas de que siendo obedientes podemos alabar a Dios, podemos ser de bendición para otros, podemos ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Pero cuando desobedecemos, hacemos todo lo contrario. Somos estorbo para Dios, somos quizá de maldición para otros, podemos perjudicar a otros en el desarrollo de la vida de cada uno. Estaba viendo que este libro de Jonás se lee año tras año dentro del ámbito judío en el día de Yom Kippur, o sea, el día del perdón. Y una de las cosas que sale más fuertemente aquí reflejado es el perdón. Dios perdona a Jonás varias veces y le da muchas oportunidades, grande misericordia. Dios perdona a Nínive porque le da una chance de poder convertirse. Pero aquí vemos como Jonás quedó ahí como en el limbo su perdón, porque él debía haber perdonado a aquellos que quizás alguna vez le hicieron daño o alguna vez a quienes eran sus enemigos. Quedó ahí ese corazón quizás pendiente de perdón. Y una de las cosas que nos manda nuestro Dios es a perdonar. Vemos aquí el ejemplo de Dios como perdona varias veces a Jonás, a Nínive, y la Biblia entera está plagada del perdón de Dios, está llena. Una y otra vez perdona, grande misericordia, tardo para la ira y grande misericordia. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Mateo 6:12, recuerdan ahí el Padre Nuestro, que siempre lo nombramos, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En la oración con la que nuestro Señor nos enseña a orar, una de las cosas que dice que tenemos que hacer es perdonar al resto como nuestro Dios nos perdona a nosotros. En el mismo Mateo, en el capítulo 18 también, ahí nos da como una medida de cuánto debemos perdonar. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, prácticamente tienes que perdonar a tu hermano siempre. Siempre, siempre. No 490. No llegue a la cuenta. Tiene que perdonar siempre. En 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Isaías 55:6-7 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El perdón debe ser algo que está siempre en nuestra vida. Vemos aquí cómo Jonás tuvo que acercarse a un pueblo que era su enemigo, a quien era su enemigo. Y pese a que hizo la voluntad de Dios, en su corazón quedó sin ese perdón. Finalmente, esa falta de perdonar afecta más al que no perdona que al que debe ser perdonado. Porque queda ese dolor en su corazón. Que no quede en nosotros
ese perdón pendiente. Hoy en la tarde tenemos la Santa Cena y recordamos cómo nuestro Señor un día subió a la cruz para morir por nuestros pecados y perdonó nuestros pecados. Y así como en la oración que nos dejó el Señor dice que perdonemos nosotros al resto, así como Él nos perdonó, así también debemos proceder en nuestra vida. El perdón debe ser abundante en nuestra vida. El profeta Jonás nos deja harto ejemplo de lo que sí debemos hacer y lo que no debemos hacer. Una de las cosas que no debemos hacer es no perdonar. Tenemos que siempre estar buscando perdonar, inclusive a aquellos que nos hacen daño, en especial, porque eso es lo más difícil de perdonar. Que nuestro corazón esté siempre limpio y puro de todas esas cosas y siempre el perdón esté en nuestro corazón. Nuestro Dios es grande en misericordia, grande para perdonarnos. ¿Cuántas veces, quizás si usted revisa su vida, cuántas veces le fallaba a Dios? Me faltan dedos de las manos para poder contarlas, pero creo que en cada una me ha perdonado. ¿Cómo no reconocerle? ¿Cómo no hacer lo mismo que Él hace conmigo, con el resto? Bueno, con eso terminamos este libro de Jonás. Espero que sea de bendición, que todas estas enseñanzas queden en su corazón y que sirvan de ejemplo para cada uno de nosotros. Y no tan solo sea un libro que siempre le damos a los niños, sino que también a los adultos también tenemos que aprender de esta enseñanza. Los invito, hermanos, que oremos. Oh Padre amado, Padre Santo, te damos gracias porque tú nos enseñas por medio de tu palabra cómo es tu voluntad, cómo debemos ser, cuáles son los caminos que debemos seguir. Padre mío, te pedimos que tú nos perdones siempre. Te pedimos que tú nos guíes por tus caminos. Ayúdanos a no equivocarnos, a no desviarnos, a cumplir con tu santa y fiel voluntad. Padre, tomamos este ejemplo de Jonás, quien tú lo guiaste, tú lo enviaste, quizá obedeció algunas veces y otras no. Pero aprendemos de él de que grandes enseñanzas podemos aprender de tu buena voluntad. Guíanos en cada uno de nuestros pasos, que seamos tenidos por dignos y fieles siervos tuyos en toda instancia, en toda ocasión. Padre mío, no dejes que este mundo se pierda, ten misericordia de muchos, quizás están con su corazón esperando. Ayúdanos a nosotros a predicar la verdad, el evangelio, a alcanzar a aquellos que tú has dispuesto que sean salvados. Ayúdanos, Padre Santo, a hacer tu buena voluntad siempre y estar junto a ti en toda instancia. Lo pedimos en el santo nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano.